Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. 18 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa especial. Vamos a analizar todo el panorama mundial de las bolsas de valores y el mercado. Dice el Banco Mundial y el Banco Central Dominicano que la economía va a crecer de forma exorbitante, pero mientras más crece la economía, mayores son los riesgos, más aumentan los riesgos. Entonces, la bolsa lo que nos permite es ver qué tanto va a crecer esa economía y qué tan riesgosa va a ser en la medida que va aumentando ese crecimiento y que usted tiene que proteger su empresa. Para eso es la bolsa, para usted anticipar lo que va a pasar en el mundo económico, financiero y bursátil. Cuando hacemos eso, entonces usted tiene cierta ventaja contra aquellos que no conocen la información. Además, vamos a ver qué dice la Cámara de Cuentas y por qué la Cámara de Cuentas tiene una correlación positiva con el Banco Central. Como va la Cámara de Cuentas, va el Banco Central y va la deuda externa de este país. Entonces, ¿por qué es importante monitorear esos funcionarios que están en la Cámara de Cuentas, que estaban antes y los que están ahora? Porque eso va a determinar el grado de endeudamiento del país. Usted puede decir, bueno, ¿pero qué tiene que ver eso, ingeniero, con las deudas externas? Bueno, lo vamos a ver, porque la Cámara de Cuentas es el organismo que fiscaliza. Entonces, tenemos un programa muy especial hoy. Vamos a ver qué mercado nos dice a nosotros que la inflación va a continuar subiendo y que es brutal el índice de precio al consumidor y para qué sirve el amoníaco y qué nos dice la bolsa sobre nosotros identificar por qué los precios seguirán subiendo. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, ustedes saben que siempre le hemos dicho que todo se circunscribe a la bolsa de valores, que no hay nada en el mundo que se haga en términos económicos, financieros o bursátiles, que generen riqueza y que la bolsa no lo fiscalice. Todo, absolutamente todo, hasta lo que nos comemos. Entonces, por eso la importancia de conocer los mercados, porque las corporaciones que cotizan en bolsa son las que mayores riquezas producen, son las que más impuestos pagan y son las que más empleados tienen. Entonces, cuando una empresa entra a la bolsa, no puede competir, una que no esté en la bolsa no compite con una empresa de la bolsa. Es imposible competir, porque mientras ellos están abiertos al mundo, a 7.000 millones de habitantes, nuestras empresas están cerradas a 11 millones de habitantes. Y tenemos años diciéndole esto. Entonces, ese crecimiento constante que dicen los organismos internacionales como el Banco Mundial, esos organismos responden a los intereses de la bolsa. Y cuando vemos que el programa anterior del señor José Díaz, en Jornada Empresarial, presentó los bonos de República Dominicana que tienen una mejor calificación ahora, de BB menos a una BB estable. Bueno, pero ¿qué significa eso para la República Dominicana? Bueno, que cuando el gobierno vaya a colocar bonos soberanos en la bolsa de valores, ahora va a pagar menos tasa de interés. El crédito le baja el interés al crédito. Lo mismo que a los empresarios, a los industriales, a su tarjeta de crédito, porque si disminuye el crédito, bueno, pues entonces el gobernador del Banco Central y el gobierno tienen una mayor facilidad de negociar eso. Ese crédito que se le pone el precio y se fija la tasa en la bolsa de valores. Para eso es la bolsa. Entonces, por eso es que analizamos todas las semanas el mercado para nosotros identificar hacia dónde va esa economía, hacia dónde va ese crecimiento. No hay forma de que podamos analizar la economía de forma correcta sin antes
ver la bolsa de valores, porque la bolsa todo lo refuta. Entonces, cuando analizamos el mercado, el Dow Jones 30, el industrial, es para nosotros saber cuál será el rumbo inmediato de la economía mundial. Ahí vemos, hace 15 días que planteamos esto. Fíjense que el Dow en ese momento cerró en 35.596 puntos. Y habíamos dicho que iba a continuar bajando. Y vamos a hacer un análisis de 3 semanas atrás para que usted vea el comportamiento humano y la psicología detrás de ese mercado. Colócame la número 2, señor director, para que veamos qué más pasó con el Dow Jones. Fíjese, la semana pasada el Dow cae a 34.800 y baja 905 puntos y toca esa línea amarilla. Le dijimos que si tocaba esa línea roja y cerraba por debajo 3, 4 días y bajaba 5.000 puntos más, el mundo entraría en una recesión brutal, descomunal, y que nosotros lo vamos a decir aquí. Colóqueme la siguiente, señorito, para que veamos esa secuencia. Miren, el Dow esta semana penetra hacia abajo, acérquela, señor director, y cierra en 34.580 puntos. Y fíjese que toca casi esa línea azul, no la llega a tocar, pero sí sobrepasa esa línea roja, que es como un cordón que debe de sostener el mercado. Los últimos 3 días, si lo vemos ahí, cerró con un candle bien rojo, largo y pronunciado. Ese día los vendedores tuvieron el control total y absoluto del Dow Jones y de la Bolsa de Valores. Pero cerró por debajo de ese cordón. Si el Dow se hubiese sostenido por debajo 3, 4 días, entonces hubiésemos tocado la línea azul. Al siguiente día rebota y cierra con un candle verde por encima de esa carga de ese cordón azul. Y el tercer día, que fue el viernes, cierra por encima también, aunque con un candle rojo, pero pequeño, lo que le llamamos un hammer. Ese cordón está sosteniendo el mercado. Colóqueme la número 3, señor director, para que veamos qué más, la siguiente gráfica, para que usted pueda ver exactamente los puntos. Miren, ese indicador de abajo, como si fuera esos puntos azules, es como si fuera una bola. Fíjese que esa bola se perdió durante varios tiempos. Cuando la bolsa comenzó a subir, ella sube por encima de esas paredes. Entonces, cuando la bolsa comienza a caer, esa bola rueda y se pierde por detrás. Entonces, mientras esa bola está perdida, la bolsa va a continuar bajando. Ahora da señales de vida de nuevo. Entonces, ¿qué nos dice el mercado? Bueno, que se va a consolidar. Cuando esa bola comience a subir, la bolsa va a subir de nuevo, pero debe de sobrepasar los 34.780 puntos para continuar subiendo. Si no sube por encima de ese precio, de ese punto, bueno, la bolsa entonces va a colapsar. Si la bolsa baja por debajo de los 33.700, póngamela de nuevo, señorito, para que veamos el parámetro exacto, cuál es el punto que queremos decir. Si la bolsa cierra por debajo de los 33.740 puntos, que es esa línea azul, y se mantiene 5 días por debajo, entonces, si el Dow colapsa, a partir de ahí, 4.700 puntos, el mundo estará en recesión. ¿Qué significa eso para la República Dominicana y para el gobierno dominicano? Y para los empresarios dominicanos y los industriales dominicanos. Bueno, si eso pasa en la bolsa, millones irán para la calle en el mundo, alrededor del mundo. Millones, van a perder su trabajo. ¿Por qué? Porque hay 122 trillones de dólares en la bolsa y si cierra por ahí, significa que más del 20 o el 30% de ese dinero se va fuera de la bolsa. Y si eso pasa, las corporaciones dejan de recibir riquezas. ¿Y qué hacen esas corporaciones que tienen miles de empleados? Bueno, que sacan su dinero de la bolsa. Pero no lo saca uno solo, lo saca el mundo entero. Entonces todos los gobiernos van a perder millones de empleados, incluyendo el nuestro. Por eso la importancia de la bolsa de valores. Por eso es que monitoreamos el mercado. Y ese crecimiento sistemático y constante que dice el Banco Mundial, que va a crecer la economía mundial y que el Banco Central dice que la nuestra va a crecer, bueno, trae mayores riesgos. Y nuestro trabajo es medir ese riesgo, porque la bolsa nos permite medir el riesgo. No es la economía, no es ningún indicador económico, porque trabaja con 3 meses pasados. Y para hacer las comparaciones necesitamos 3 meses más. O sea que necesitamos 6 meses para nosotros hacer una comparación. Mientras que los mercados futuros permiten a un profesional en bolsa ver 10 meses en el futuro,
más 6 meses de atraso que tiene la economía, son 16 meses mínimo que tiene un profesional en bolsa para saber lo que va a pasar en la economía. Entonces, si usted como empresario, si usted como industrial no les interesa esto, bueno, entonces usted está jugando con candela, porque su empresa depende del movimiento de la bolsa. Su empresa depende de esa variación y de esa fluctuación. Entonces, pues, bueno, pero a mí me va bien como quiera. No, no es así. Porque el valor del dinero es en la bolsa que se refleja. La tasa de interés es en la bolsa la que lo pone el precio. La cantidad de circulantes es la bolsa que le pone el precio. La riqueza de las empresas es la bolsa que permite que sean más ricas. Entonces, aquí tenemos que monitorear el mercado. Para eso es la bolsa. Entonces, dicho esto, nosotros queremos ver qué va a pasar con el índice de precio al consumidor y que la bolsa, a través de muchas variables, nos permite ver eso. Para eso son los riesgos. Por eso medimos los riesgos a través del Dow Jones 30, a través de los mercados futuros, a través de la tasa de interés, a través de los commodities y de los derivados de los commodities. Porque hay cientos de variables que entran en los 4 mercados, son 4 mercados principales, con cientos de variables. Mercados de renta fija, que son los bonos soberanos de los pueblos. Mercados de rentas variables, que son las acciones de las empresas. Mercados futuros y mercados, los commodities y mercados de divisa. Entonces, los mercados tienden a moverse en pareja. Y los profesionales, conociendo esa información, pueden darles información a los empresarios, a los industriales, para proteger su empresa. Entonces, nosotros queremos ver, señor director, el número 5, y queremos ver el amoníaco. Dice, bueno, pero ¿para qué nos sirve el amoníaco? El amoníaco es un gas incoloro con un olor característico y es un elemento químico fundamental y un componente clave en la fabricación de muchos productos de uso diario. Entonces, nosotros podemos pensar, bueno, pero ¿qué tiene que ver el amoníaco con la economía y con el mundo? Bueno, muchísimo, es un derivado y que vamos a ver la relación que guarda el amoníaco con los commodities de agricultura. Colóqueme la número 6, señor director, para que veamos qué más pasa. Amoníaco, uso y beneficios. Entonces, alrededor del 90% del amoníaco producido se utiliza en fertilizantes para mantener la producción de alimentos para miles de millones de personas en todo el mundo. Préstele atención a eso. El amoníaco se usa para producir fertilizantes en un 90%, para la producción de alimentos, para sostener miles de millones de habitantes en el mundo. Entonces, la producción de cultivos para alimentos consume los suministros de nutrientes del suelo con el fin de mantener los cultivos sanos. Y para mantener sus terrenos y productos, los fertilizantes también pueden aumentar el nivel de nutrientes esenciales, como el zinc, el selenio y el boro, en los cultivos de alimentos. Colóqueme la número 7, señor director, para que veamos qué más sirve el amoníaco. Ahí los vemos. El amoníaco no solamente sirve para fertilizante, más del 90%, para mantener miles de millones de alimentos para los habitantes en el mundo, sino también que es conocido como NH3, es un gas incoloro con un olor característico. Entonces, fíjense la importancia del amoníaco. ¿Y quién tiene el control de ese amoníaco? La Bolsa de Valores. ¿Porque quién lo negocia? La Bolsa de Valores es que usa todo. Porque ¿quién negocia los fertilizantes? La Bolsa de Valores. Entonces, por eso la importancia del amoníaco. Colóqueme la número 8, señor director, para que veamos qué más proporciona el amoníaco. El amoníaco puede usarse para purificar los suministros de agua y como un elemento fundamental en la fabricación de muchos productos como plásticos, explosivos, telas, pesticidas y tintura. Es para que tengamos una idea del uso característico y de importancia que se use el amoníaco en la parte industrial, comercial y bursátil. Entonces, ¿cuál es el organigrama aproximadamente que usamos ese amoníaco? Y que el mundo debe de saber y que nuestros pueblos deben de saber por qué va a continuar subiendo los alimentos alrededor del mundo, incluyendo la República Dominicana. Entonces es vital importancia nosotros conocer las variables que intervienen en la bolsa y que determinan el IPC, el índice de precios al consumidor.
Cuando sube el índice de precio, hay variables que están haciendo que ese índice de precio suban. ¿Y cuáles son esas variables? Bueno, el amoníaco es una de ellas. Entonces, ¿conocemos nosotros para qué sirve eso? Posiblemente no. ¿Sabemos nosotros para qué sirven los commodities? Posiblemente no. ¿Sabemos nosotros cuándo se va a encarecer el dinero? Posiblemente no, porque no tenemos cultura en bolsa de valores. Porque tenemos años diciéndole al gobierno y a nuestros empresarios y a nuestros industriales que hay que entrar a la bolsa sí o sí. Esto no lo inventé yo. Esto no se lo inventó Luis Fernando García. Es un sistema que va a funcionar con usted y sin usted, y más allá de usted, ¿eh? Porque fíjense que todo lo que genera riqueza, ellos lo controlan. Colóqueme la 8.1, señor director, para que veamos cuál es el organigrama, acérquelo eso, para que veamos derivados del amoníaco, uso industrial. Sirve para acrinolitrilo, refrigeración, caprolactama y otros usos de NH3, también para nitrato de amonio, sulfato de amonio, fosfato de amonio, aplicación directa. Sirve también para la conservación de refrescos y enlatados, en extintores. Esas son las características principales del amoníaco. Entonces, pero miles de millones de habitantes en el mundo no tienen ni idea para qué sirve el amoníaco. Porque no negociamos y no tenemos cultura bursátil. No sabemos nada de la bolsa. Pero la bolsa nos enseña todo. Porque la estructura más compleja jamás creada por el hombre. Entonces, esa correlación positiva que tiene el amoníaco para alimentar los ciudadanos del mundo, bueno, eso va a determinar en un aumento del índice de precio al consumidor. Y los precios van a seguir subiendo, ¿eh? Los precios de los alimentos van a seguir subiendo. ¿Quién nos lo dice? Bueno, los commodities y el amoníaco ahora mismo. Esa variable que está entrando fuertemente en la bolsa y que afecta a los fertilizantes y que el 90% de los alimentos del mundo, para miles de millones de habitantes, tiene que ver el amoníaco con los fertilizantes. Para que algo se dé, necesitamos fertilizantes para mantener ese suelo limpio y sano, para que se produzca todo, alimentos. Entonces, pero nuestros pueblos no lo saben eso, porque no tenemos cultura de inversión en bolsa de valores, porque no sabemos cuáles son las variables que penetran en el mercado y que afectan la vida del consumidor y que afectan la vida suya y de todas sus generaciones. Entonces, para eso es la bolsa de valores, para nosotros identificar esas variables que afectan lo que usted se come, lo que comemos, lo que el mundo come, diario, nos guste o no. Colóqueme la número 9, señor director, para que veamos los commodities. Miren, los commodities de agricultura, 14 años colapsando, comienzan a explotar hacia el alza. No lo salva nadie, no lo para nadie. Van a seguir subiendo los commodities de agricultura. ¿Por qué? Bueno, porque la bolsa me lo dice. Y la número 10, señor director, vamos a ver qué nos dice la número 10. Ahí los vemos, agricultural commodity versus ammonia prices, los precios del amoníaco, que guarda una correlación positiva. Cuando suben los productos o los commodities de agricultura, sube el amoníaco y viceversa. Entonces, ¿cuáles son los precios del amoníaco ahora mismo en el precio spot en la bolsa? Ahí los vemos, ammonia prices, US Tampa Ammonia CFR, spot price, por millones de toneladas métricas, explosivo. Entonces, si el amoníaco está explotando en la bolsa de valores, en el precio spot, bueno, ¿cuál será el próximo paso? ¿Cuál es la lectura de esto para el mundo? Que todos los alimentos van a subir, nos guste o no. Y le estamos haciendo un llamado al gobierno para que tome medidas sobre eso, porque no lo salva nadie a los alimentos. Van a subir los commodities de agricultura, van a continuar subiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la bolsa pare de subir, hasta que la bolsa nos diga que van a bajar, porque es donde se negocia todo, queramos nosotros o no. Nuestro trabajo es interpretar esto para darle la información al gobierno y darle la información a los empresarios nuestros y a nuestros industriales. Entonces, si van a subir los productos de primera necesidad, si van a subir los alimentos, porque nos los dicen las variables que intervienen en los mercados, bueno, prepárese entonces, cuando usted vaya a los supermercados, a pagar más por esos alimentos. Y su poder adquisitivo ahora se va a reducir. ¿Quién nos lo dice en esta variable? El amoníaco no lo está diciendo. Así de simple, ¿eh? Entonces, por eso es que le decimos siempre que para hacer un análisis correcto y serio de la economía mundial y de la economía local, tenemos y debemos que consultar la bolsa de valores, ¿eh? La bolsa todo lo refuta.
Ahí está en blanco y negro eso. Lo que está pasando al día de hoy en Wall Street y en la bolsa del mundo, en los mercados spot, en los fertilizantes, en los alimentos, en las materias primas, en los commodities de agricultura y lo que eso significa para el empresario dominicano y para los gobiernos dominicanos. En este caso el gobierno dominicano, porque hay commodities que son políticos, nos guste o no. Entonces ese crecimiento que dice el Banco Mundial y que dice el Banco Central trae riesgos y esos son los riesgos, porque explotan con un dinero que está barato, que no tiene ningún valor en los bancos, incluyendo el nuestro, porque lo vamos a ver alrededor del mundo. Entonces, por eso que le decimos al Banco Central que debe de llevar la cultura bursátil al pueblo dominicano. Es usted, señor gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso. Usted es el que dirige la Comisión del Mercado de Valores, junto al superintendente de Valores, el ministro de Hacienda y pienso que 3 o 4 miembros más. Entonces, es usted que tiene que decirle al pueblo dominicano lo que eso significa. La semana pasada vimos que el señor Moreno hablaba del arroz, pero el arroz es un commodity de la bolsa, también van a subir todo, ¿eh? Esto no lo dice Fernando García, están los números fríos, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso. Nosotros vemos la bolsa y lo que me diga la bolsa es lo que nosotros vamos a decir aquí. Por eso es que este es el programa más importante del país. Así como hay una emisora que dice, sin duda alguna, el programa más importante de todo el país, sin duda alguna, es el programa más importante económico y financiero de todo el territorio nacional. Sin duda alguna. Y posiblemente el único en Latinoamérica y el Caribe bursátil, con modestia incluida, pero que se le damos esta información como un aporte al país y al gobierno. Porque esto es una información de la élite para la élite. Porque a ellos no les interesa que nuestro pueblo aprendan esto. Nunca nos van a mandar un técnico en bolsa de valores y que le dé esa información. Es por primera vez que se está haciendo en este país eso. Dándole información a este nivel. Porque lo hacemos como un aporte al gobierno, a nuestros empresarios, a nuestros industriales y a las familias dominicanas. Entonces ese riesgo nosotros lo medimos a través de ¿quién? A través de la bolsa de valores. Colócame la número 12, señor Héctor, para que veamos qué es lo que está pasando, el riesgo mundial que va a acarrear esta economía mundial. Miren, esa es la capitalización de Wall Street. En el año 1929, con relación al PIB, esa capitalización era el 100%. En el 2000 era alrededor del 150%. Y ahora, en el 2021, es más del 215%. Fíjense que en todos esos años, en el 29 hubo un crash en la bolsa de valores. En el 2000 hubo otro crash de la bolsa de valores. Y en función del PIB, en el 29 era el 100%, en el 2000 el 150%. Hoy, esa comparación con el PIB es 215%. Mayor riesgo, mientras más alto sube la bolsa, el desplome va a ser brutal y descomunal. Millones van para la calle. ¿Quién nos lo dice? Bueno, la bolsa de valores. Entonces, ¿estamos nosotros exentos de una caída en la bolsa de valores? Bueno, estamos viendo. Eso equivale al 215% del PIB. En el 1929 era el 100% del PIB. 115% por encima de eso es hoy. Entonces, ¿qué usted cree que puede pasar mañana? Un colapso total. Entonces, lo que viene, la crisis económica que viene, es más grande que la de 2008. Tenemos meses diciéndole esto al gobierno para proteger nuestras empresas, para proteger nuestras industrias y proteger nuestros empleos. Entonces, colócame la número 13, señorito, para que veamos que eso, fíjese, una venta masiva de los bonos, de los bonos con tasa de interés real. En Estados Unidos los bonos están pagando negativo, menos 4.77 negativo, con la inflación. En República Dominicana lo mismo. A nivel mundial ahí tenemos todos los bonos del Tesoro de 10 años colapsando en el mundo, incluyendo los bonos soberanos nuestros, porque la tasa de política monetaria es 3.50 y la inflación es 7.70. Entonces, colapsando también aquí. Entonces, ese dinero no tiene ningún valor en los bancos. Para eso es la bolsa de valores. Para nosotros proteger nuestras empresas y proteger nuestro dinero. Entonces, dice el Banco Central, la número 15, señor Héctor, para irnos a pausa. Economía dominicana aumentó 12.4% entre enero y octubre. Claro que va a seguir aumentando, pues ya se lo dijimos, la bolsa está explotando. Ahora la bolsa comienza a corregir ahora, señor gobernador del Banco Central. Y nosotros queremos saber
también la relación que guarda eso con la Bolsa de Valores y con la Cámara de Cuentas, que indirectamente, cuando se pierde el dinero de los contribuyentes, usted tiene que ir a colocar bonos soberanos a la bolsa para buscar ese dinero. Entonces, colóqueme la número 16, señor director, para que veamos. Fíjense, economía dominicana, un aumento de 12.4%, pero tenemos una inflación de 7.72%. Y la política monetaria es 3.50. ¿Qué significa eso? Que usted está perdiendo 7.72 menos 3.50. Usted pierde de su dinero en el banco. Cuando usted saca la cuenta de cuánto equivale eso, nosotros le vamos a decir exactamente qué cantidad de dinero usted pierde producto de esa diferencia entre la inflación y la tasa real de política monetaria. 7.72 menos 3.50. Usted pierde 4.22, 44.200 pesos usted pierde en el año. Entonces el gobernador del Banco Central tiene que llevarle la cultura bursátil a todo el país para que aprendamos esto. Entonces, vamos a ver por qué el gobernador a principio de año tuvo que colocar 3.800 millones de dólares en la bolsa porque no había dinero en la bolsa, en el gobierno. El gobierno no tenía dinero. ¿Por qué? Porque los funcionarios pasados habían saqueado el erario público del dinero de los contribuyentes. Entonces, cuando ese dinero se pierde y se va a los bolsillos de los funcionarios, eso es lo que pasa. Que el gobernador del Banco Central tiene que ir a la bolsa a buscar dinero prestado para que usted y yo lo paguemos. Y una sociedad que decente, que se respete, no permite eso. Por eso hay que ir por ellos. Y por eso la Cámara de Cuentas hoy descubre todo ese pus y aprieta por todas partes, porque miles y miles de millones de pesos están en los bolsillos de los funcionarios. Y esos 3.800 millones de dólares que el gobernador tuvo que colocar en la Bolsa de Valores es producto de ese saqueo de los funcionarios corruptos de los pasados gobiernos. Y hay que ir por ese dinero. En el próximo bloque vamos a ver qué más dice la Procuraduría General de la República de la Cámara de Cuentas. ¿Y por qué tenemos que recuperar ese dinero? Para que baje la deuda externa y para que usted pueda ganar mañana mucho más dinero y tener una vida más decente, con una economía saneada y con un ministerio público independiente y una justicia que pueda aplicar los regímenes de consecuencia a esos funcionarios corruptos. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, todas las sociedades desarrolladas, decentes, que se respetan, tienen regímenes de consecuencia. Tienen en común tres cosas: un mercado de valores fuerte, instituciones fuertes y nadie por encima de la ley. Y tienen un organismo para fiscalizar esos ministerios y que los funcionarios no puedan llevarse el dinero para su bolsillo. Porque hay regímenes de consecuencia. En Estados Unidos, en Canadá, en Japón, en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Alemania, un funcionario no se puede llevar 30.000 millones de pesos, ni puede depositar 3.000 millones de pesos, como aquí lo hacen los funcionarios. Y vemos que la Cámara de Cuentas ha destapado una olla de grillo que por donde quiera que aprieta sale pus. Por eso que ellos son ricos y nosotros somos pobres. Nuestros pueblos son pueblos de personas que somos miserables. ¿Producto de qué? Producto de esa falta de conciencia y de no exigirle a nuestros representantes que los pagamos nosotros con nuestros impuestos, que sean honestos. Y los gobiernos que no hacen nada se tienen que ir y no volver nunca jamás. Ningún funcionario público que promueva la corrupción y la impunidad puede ser funcionario nunca jamás en la vida, jamás. Así como piensa Luis Fernando García y pensamos millones de personas que nos respetamos. Usted no se puede lucrar con el dinero mío. Usted no se puede lucrar con el dinero que yo pago de impuestos y que no pase nada. Entonces, cuando un gobierno permite eso, ese gobierno se tiene que ir y no volver nunca jamás. Jamás puede volver. Porque la desgracia es suya, la desgracia de su familia, de sus hijos y de usted es producto de esos funcionarios corruptos y de ese gobierno que permitió eso con el dinero nuestro. Entonces, para eso existen esos organismos fiscalizadores de esos ministerios. Para eso es nuestra Cámara de Cuentas, para fiscalizar eso. Y para que el gobernador del Banco Central luego no vaya a la bolsa a colocar dinero prestado para que usted y yo lo paguemos.
porque ese funcionario o muchos funcionarios se llevaron el dinero para su bolsillo. Una sociedad decente que se respeta no permite eso. Y llegó el momento ya de ir por ellos, Y esas bocinas comunicadores que defienden eso, son tan corruptos como ellos. Y la justicia debe también de condenarlo a ellos y de llevarlo a ellos por obstrucción de la justicia. Esto no es un asunto político. Esto es un asunto que si usted robó y usted no puede sostener el dinero que usted entró y cuando salió, bueno, usted tiene que ir para la cárcel. ¿Qué cantidad de años? La proporción del dinero que usted se robó, 1.000 millones, 1.000 millones de años preso. Algo simbólico para que usted salga en un ataúd y ahí. Colócame la número 18, señor director, para que veamos. Eso fue en febrero. La Procuraduría Dominicana allana la Cámara de Cuentas del país. Pero la Cámara de Cuentas es la institución encargada de fiscalizar esos ministerios para que los funcionarios no se lleven el dinero para su casa. Colócame la 19, señor director, para que veamos qué más pasó. La Procuraduría, eso fue en febrero 22, La Procuraduría General de la República, amplíeme ese párrafo, señor director, allanó este lunes la sede de la Cámara de Cuentas en medio de una investigación por corrupción en contra de varios de sus miembros, entre ellos su presidente Hugo Álvarez Pérez. Bueno, pero ese era el señor que ganaba $500,000 de pesos y que ellos se subieron el salario y que su función de ellos era fiscalizar los ministerios para que el dinero no se fuera a los bolsillos corruptos de los funcionarios y ese dinero se invirtiera en la sociedad. No, ese señor se confabuló. O sea, se apandilló, una asociación de malhechores. Lo está diciendo el Ministerio Público, lo está diciendo. Colócame la número 21, señor director, para que veamos qué más. Ahí vemos la número 20, señor director, perdón, la número 20, para que veamos qué más y luego la 21. Amplíeme eso, señor director, para que veamos qué más pasó. En el pasado 13 de febrero, la Suprema Corte de Justicia informó de que designó a la magistrada María Caravito Ramírez para encargarse de la instrucción de la investigación, tras una solicitud en ese sentido de la PECA. Además de Álvarez Renta, son investigados Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noé Tejada Díaz, Margarita Valenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera, quienes completan el pleno de la Cámara de Cuentas y por lo tanto gozan de privilegio de jurisdicción. O sea, esas personas que lo pagábamos nosotros, ahora sí, señor director, el número 21, con nuestro dinero, ahí lo vemos, el antiguo presidente de la Cámara de Cuentas, el señor, amplíelo, señor director, Hugo Francisco Álvarez Pérez. Ese señor, con un salario de $500,000 de pesos, pago por nosotros, con nuestros impuestos, nunca fiscalizó a nadie. Y hoy dice la Cámara de Cuentas, esa es la número 22, señor director, para que veamos qué dice la Cámara de Cuentas hoy. Cámara de Cuentas sacude y destapa más corrupción. Entonces, los resultados de las últimas 5 auditorías ofrecidas al país por la Cámara de Cuentas dan un espaldarazo al caso Antipulpo, un entramado de presunta corrupción donde el principal acusado es Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina. Este proceso entra precisamente el próximo lunes en la fase de presentación de pruebas por parte del Ministerio Público. Entonces, la número 23, señor director, ¿qué más dice esa auditoría? Amplíeme ese párrafo. En la auditoría FONPER se establecen supuestas irregularidades durante el 1 de agosto del 12 al 31 de agosto del 20, bajo la dirección del señor Fernando Rosa. Y se hace una mención de Carmen Magalis Medina Sánchez, hermana del expresidente Medina, que cobraba como vicepresidenta de esa entidad que se tenga evidencias, sin que se tenga evidencia de su designación, devengaba un sueldo mensual de 326.400 pesos y un completivo mensual de 79.200 pesos por tener la función de vicepresidente del Consejo. Según la Policía Nacional, en el periodo 2015-2017 se facturaron y pagaron a la empresa Fuel America Incorporada Dominicana SRL de Alexis Medina la cantidad de 101.836 galones de gasolina y 110.000 de gasoil, pagados sin evidencia de recibos por más de 32 millones. Eso son chilatas. Puede bajar con nosotros, señor director. Es para que usted tenga una idea de lo que hacía esa Cámara de Cuentas. Entonces, ¿qué relación guarda la Cámara de Cuentas con el Banco Central? Todo ese dinero que se perdió y que el señor presidente de la Cámara de Cuentas, Álvarez Renta, debió habérselo dado a la Procuraduría o renunciar del cargo, decirle, presidente, yo no puedo estar en este cargo
porque si yo tengo que encubrir la corrupción, la impunidad, eso atenta contra mi moral. Soy un hombre, entre comillas, honorable. Y entonces nunca auditó a nadie. Y los funcionarios repartían el dinero que pagamos nosotros con nuestros impuestos, todo el pueblo dominicano, y el país muriéndose de hambre. Sin hospitales, sin jeringas, sin medicina, sin educación. Más del 80% de los dominicanos viven con menos de 13.500 pesos, más del 80%. Entonces, esa es la riqueza que crecimos, y dice el Banco Central que crecimos. No, es cierto que el Banco Central no tiene la culpa de esta gente, de esta asociación de malhechores. Bueno, pero tiene una correlación directa con ellos. No hay auditoría y hay corrupción e impunidad en la Cámara de Cuentas. Bueno, el Banco Central tiene que ir a colocar bonos soberanos a Wall Street para que usted y yo lo paguemos, para que su familia sea una miserable, para que mi familia sea miserable. Eso tiene que acabarse, eso hay que acabarlo. Por eso es que tenemos que apoyar a este presidente, porque es el único que está trabajando con esto y que está atacando la corrupción y la impunidad. Es el único. Eso lo hace ya el mejor presidente en 50 años. Son sus acciones. Y aquellos candidatos a la presidencia de la República que tienen todo el derecho de ser candidatos, el que no hable de meter preso a sus amigos corruptos y ladrones funcionarios, es un charlatán, es un charlatán. Nosotros queremos ver a esos candidatos hablar de corrupción y de impunidad. Es el tema más importante en todos los países desarrollados. ¿Qué usted va a hacer con los corruptos? Vamos a ir a quitarle el dinero. Si usted no habla de eso, usted no sirve para eso, No nos sirve para funcionarios públicos. Está claro, está en juego el futuro suyo y el de su familia. Está en juego su empresa, está en juego su industria. Porque ellos se convirtieron en comerciantes y en empresarios con el dinero suyo y mío, que se lo robaban, y entonces desplazaban a los empresarios tradicionales, porque competían con ellos de forma desleal, robándose el dinero del pueblo, y eso hay que acabarlo. Entonces, tenemos que ir por esos funcionarios. Entonces, qué bueno que me encontré un tweet en las redes, no sé de cuándo es, dice el presidente en ese momento: el que quiera estudiar y ganar un salario digno trabajando, que venga conmigo. El que cree que va a ir a meter la mano a un gobierno nuestro, que se vaya desde ahora con otro candidato, porque fácilmente puede acabar en Ajayo, el presidente Luis Abinader. Entonces, ¿por qué es importante que la Cámara de Cuentas fiscalice los ministerios y que el Banco Central sepa de esto, para que no vaya a la bolsa a colocar bonos soberanos, a buscar dinero prestado a costa de nosotros? Bueno, porque el organigrama no lo dice lo que está pasando. Colóqueme la 25, señor director, para que veamos qué es lo que está pasando. Miren, amplíelo eso. Cuando dice government debt, spending, eso es lo que gastan los gobiernos. Cuando el gobierno, los funcionarios de los gobiernos se roban el dinero, entonces el gobierno tiene que gastar más dinero. Pero eso que dice revenue, que son los ingresos que recibe el gobierno, bueno, se reducen. Porque si el gobierno tiene que ir, entonces aumenta esa deuda, ese gasto del gobierno, y el gobierno gasta en tres cosas: en discretionary, en la defensa, en el pago de la deuda externa y el interés, y en Medicare y en el Social Security, en este caso en salud. Entonces, cuando el gobierno gasta su dinero mal, eso significa cuando los funcionarios se llevan el dinero para los bolsillos, aumenta eso, nos dice spending, y se reduce el revenue. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Que tiene que ir a Wall Street a colocar bonos soberanos para que usted y yo lo paguemos. Entonces, hay una correlación directa entre el Banco Central y la fiscalización de la Cámara de Cuentas. Es importante que esa Cámara de Cuentas funcione. Y ahora con una justicia independiente mucho más. ¿Para qué? Para que esos funcionarios corruptos vayan a la cárcel. O sea, si usted no puede justificar esos 3.000 millones de pesos que usted reportó que tiene, bueno, 3.000 millones de años presos, mínimo 3.000. Y como dice la Cámara de Cuentas, o sea, fíjese que a una fundación de la hermana del expresidente solamente le dieron 52 millones de los suyos y de los míos. 52 millones, eso es una piñata repartiendo el dinero. Y como decía el ex candidato a la presidencia por el partido del pasado gobierno, y que dijo que nosotros le llamamos la atención: yo como presidente y Margarita como vice, la seguridad social está garantizada. Bueno, pero que ese dinero no es suyo, señor. Ese dinero lo pagamos nosotros. Ese dinero no es de los funcionarios. Ese dinero lo pagamos nosotros. Y el salario
de esa Cámara de Cuentas la pagamos nosotros. Y ellos no fiscalizaban a nadie para que los funcionarios se robaran el dinero que nosotros pagamos. Y hoy por eso somos un país pobre. Y por eso tenemos una deuda de 70%. Y por eso tenemos alimentos caros, porque no hay dinero. Porque el gobierno tiene que ir a la bolsa a buscar dinero prestado. Bueno, pero hay que ir por ello. Entonces, este es el único presidente, que lo hemos dicho, que quiere eso, que quiere un ministerio público independiente y que nadie esté por encima de la ley. Y vamos a concluir claro con esto. Para que este país se desarrolle y podamos tener una economía decente y un país rico, y que usted pueda ganar 30, 40, 50, 100 mil pesos todos los meses, cualquier dominicano, necesitamos tres cosas, y tres cosas nada más. Un mercado de valores fuerte, instituciones fuertes, y que nadie, absolutamente nadie, esté por encima de la ley. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final, y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó